Hola amigos, el patrocinio para este episodio del podcast Crossover llega gracias a... En épocas de crisis, austeridad, escasez, ¿cuántos objetos tenemos que ya no utilizamos y podemos disponer de ellos para obtener más dinero? Hay una nueva manera de lograrlo. Telebazar, anuncios clasificados por televisión que sí venden. Contrátelo y venda. Marque 683-4966, 48 y 88 y le enviaremos su factura a vuelta a domicilio. Telebazar es la solución. Y recuerde que para comprar, vender, encontrar o promover, Telebazar funciona. Ok, amigos, no tenemos episodio nuevo esta semana, pero para no dejarlo sin contenido esta semana, y todos sabemos la importancia del contenido constante, les dejamos uno de nuestros episodios más populares. De hace un poco más de un año hablamos de Maxine, de Ty West y de Body Double, de Brian De Palma. ¿Y qué más? Creo que esos son todos los anuncios. Ah, no, en mi sección, bueno, en nuestra sección, otras cosas que vimos esta semana. No sé bien qué habrá visto Charlie, pero asumo que uno o más capítulos de La Dimensión Desconocida. Y yo vi la nueva versión de La Mano que Mece la Cuna de Michelle Garza Cervera, directora de Huesera. Me pareció interesante, un poco restringida, siento que pudo haber llevado mucho más lejos todo. Pero pues sobre todo la vi porque pues, hay que apoyar al talento nacional, ¿no? Sobre todo cuando les está yendo bien allá del otro lado de la frontera, donde a no todo el mundo le va muy bien. No todos los latinos que se van para allá les va bien, pero a ella parece que sí. La película está disponible en Disney Plus, La Mano que Mece la Cuna. Además vi, ¿qué más? Un Hombre Serio de los Coen de 2009. Estoy armando mi lista de lo mejor o lo que más me ha gustado del siglo XXI y esta es una de las pocas de los Coen que no he visto. Me gustó mucho. Obviamente son los Coen, es difícil que no nos guste algo de los hermanos Coen. Pero no, creo que mi favorita sigue siendo Inside Llewyn Davis. Ya veremos qué tal me resulta esa lista cuando la decidamos publicar. Y por último, que siento que vi algo más. Sí, Saint Elmo's Fire, no sé cómo lo habrán puesto en español. Es un clásico del cine adolescente de los 80. Bastante interesante la película. Es de Joel Schumacher, que siempre es un director que creo que va muy de la mano con el tema de hoy, que es Maxine y Body Double. De hecho, en Maxine sale en una de las marquesinas de uno de los cines que vemos, se ve ahí anunciada Saint Elmo's Fire. Entonces creo que sí, como que tienen bastantes vasos comunicantes ahí, como nos gusta llamarle. Y pues ya, ahora sí, vámonos con el episodio. No tengo absolutamente nada más que decirles, excepto, claro, los boletos de Wicked, para lo que sé, estoy seguro que muchísimas y muchísimos de ustedes nada más están escuchando eso para llevarse alguna de las entradas dobles que tenemos para la premier el martes 11 de noviembre a las 7 de la tarde en un cine del sur de la Ciudad de México, que no les voy a decir para que no vayan de chismosos. Pero tenemos algunos boletos, pases dobles. Lo único que tienen que hacer es enviarnos a trivias@cinepremier.com.mx el nombre del autor del libro en el que está basada la obra de teatro y mandarnos una captura de pantalla donde nos comprueben que ya se suscribieron al nuevo canal de Crossover en YouTube. Eso es muy importante para nosotros. Entonces mándenos el nombre del autor del libro de Wicked y su captura de pantalla donde comprueben que se suscribieron al canal de YouTube de Crossover. Y nada, ahora sí, vámonos con el show. Recuerden Maxine y Body Double de hace poco más de un año, y los estaremos escuchando y viéndonos la próxima semana aquí en Crossover. Y vámonos con el episodio. Bienvenidos a Crossover, el podcast de Cine Premier y Cinemanet. O de Cinemanet y Cine Premier. Porque aquí el orden de los factores No altera. el crossover. Cine, series, plataformas, Streaming. esto es Crossover. Bienvenidos al podcast Crossover de Cine Premier y de Cinemanet. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río y me da muchísimo gusto también darles la más cordial bienvenida a este crossover entre Cinemanet y Cine Premier. Iván Ivanovich Morales, ¿cómo estás? Saludos a quienes nos acompañen, a quienes nos escuchen. Y pues platícanos de qué se trata nuestro crossover del día de hoy. Muy bien, estoy contento de estar hablando de las películas que vamos a mencionar hoy. Una yo no la conocía, la otra la vi yo
en estos privilegios que uno tiene dedicándose a estas cosas, la vi hace ya varias semanas. Tuve oportunidad de entrevistar al director Ty West, hace también como una semana, 2 semanas. Ya está la entrevista en las redes de Cine Premier, porque si alguien quiere ir a buscarla. Y al haber mencionado a Ty West, por supuesto que vamos a hablar de Maxine, la tercera película de esta trilogía que a lo mejor continúa con más películas, todavía nos tiene en el suspenso el señor West, pero es una trilogía que comenzó con X en 2022 e inmediatamente después Pearl, una precuela, y ahora esta Maxine continúa la historia que comenzó con X, retomando el papel de Mia Goth, que se llama Maxine, unos años después de la masacre que logró sobrevivir. Spoiler alert para X, pero pues es el mismo personaje. Amigo, sobrevive X. Y la vamos a juntar con una película que yo no conocía y que cuando la verdad yo no sabía nada de ella, nada más. Lo único que sabía es que la había dirigido Brian De Palma, que es un director que se me hace muy interesante por su acercamiento al cine. Siempre me ha parecido muy interesante. Y esta película yo la verdad no la conocía. Ya hablaremos un poquito más de ella. Se llama Body Double, de 1984. Pero pues comencemos con Maxine. Si te parece bien, ¿qué te pareció, Maxine? Sí, me parece muy bien. Además, doy el título en español de la de Brian De Palma, Doble de Cuerpo, traducción literal, la que se utilizó aquí en nuestro país. Sí, muy interesante película y estoy muy inquieto. La volví a ver el día de hoy. Y sí, tengo muchas ganas de escuchar tu punto de vista, Ivanovich, sobre Doble de Cuerpo, ya a tanta distancia del cine, de la película, pues, de su estreno comercial, pues hace 40 años exactamente en este 2024. Es una película que está en su 4ª década. Y antes de iniciar con Maxine, nada más dime si viste las múltiples conexiones entre Maxine y Doble de Cuerpo. Sí, claro, sí, o sea, tendrías que esforzarte por no verlas. Sí. Exacto. Hay muchas. Habría que hacer un esfuerzo más grande por tratar de desvincularlas. Sí, y creo que la conexión más grande, sin embargo, no es visual o de trama o de temática, sino la conexión más grande que le veo es como de esencia. Pero ya platicaremos de eso un poco más tarde. Venga. Pues arráncate con Maxine. Maxine, sí, bueno, pues como comentaba, es la tercera parte de esta trilogía, una secuela directa de la primera, que es X. Retoma al personaje de Maxine, no, ¿cómo se apellida? ¿Te acuerdas cómo se apellidaba? Maxine Minx. El personaje de Maxine Minx. Retoma el personaje de Maxine Minx unos años después de haber sobrevivido a aquella masacre, todavía persiguiendo su sueño de convertirse estrella, pues, del cine mainstream, ¿no? Del cine fuera, porque ella, pues, ya tuvo éxito en el cine porno, pero quiere hacer ese crossover al cine mainstream. Y la película, a diferencia de lo que vimos en X y en Pearl, es mucho menos, digo, soy muy reticente de llamarle a X y a Pearl terror, porque realmente no espantan. Sí tiene elementos de slasher y de gore y demás, pero creo que la intención de Ty West no está en asustar a nadie, inquietar tal vez, y esta continúa esa línea, creo. Es inquietante, pero en ningún momento da miedo. Creo que muchas de las críticas negativas que ha recibido justo son porque es mucho menos gore, slasher y todo lo demás que las anteriores. Y creo que por lo mismo a mí me gustó más que las anteriores. Creo que lo que más me gusta de Ty West tiene una seguridad con la que dirige que me recuerda mucho a Tarantino, que es, si yo hubiera sugerido algún crossover para este episodio, hubiera sugerido alguna de Tarantino, porque siento que ambos hacen, y lo mismo que hace Brian De Palma, que es haber consumido un montón de cine y luego vomitarlo en una pantalla, pero no de una forma chafa, no de una forma fea, sino algo le añade que logra alzar un poquito esa vomitada de imagen. Sí, yo le diría una explosión de cinefilia. Creo que es lo que podríamos decir, para decirlo algo más bonito, porque a mí como cinéfilo sí me gusta
encontrar este tipo de referencias cuando veo películas. Es decir, caray, es como tal o cual película. Le quisiera pedir a nuestro productor Beto Rosales, muchas gracias a Beto Rosales en la producción, que nos regresara 2 imágenes previas justamente en el tema de una más en el tema de los referentes. Aquí estamos viendo a Mia Goth en una de las secuencias de la película Maxine, con música de Frankie Goes to Hollywood, Welcome to the Pleasure Dome, que por cierto, Frankie Goes to Hollywood tiene una canción muy memorable en la cultura popular en la década de los 80 y que fue parte fundamental de Body Double, que es Relax. Entonces esa doble conexión es ahí importante, pero visualmente, para quienes nos estén escuchando, estamos viendo una escena de Mia Goth donde tiene la cara maquillada de blanco y sobre los ojos una franja roja que a mí, sin lugar a dudas, me lleva a la película de Blade Runner, al momento en el que una de estas replicantes Nexus 6, la mismísima Daryl Hannah, tiene un maquillaje similar. Entonces sí, están esta serie de referencias. Coincido contigo en decir, a su estilo y posiblemente de una manera muy menor, yo considero a Tarantino un cineasta mucho más eficiente y más, indudablemente muchísimo más consolidado, pero es un cineasta cinéfilo. Y eso es muy padre. Y lo mismo era Brian De Palma. Entonces, ahí hay un juego de espejos que efectivamente también existen visualmente en estas películas que estaremos comentando, que me parece que funciona muy padre. Y esta trilogía de Ti West a mí me parece sumamente divertida, muy divertida, justamente por eso, el hacer la referencia a los films slasher, al neo-noir, al gore, y lograr inquietar, como bien decías tú. Perturbar es una palabra que también a mí me gusta utilizar. Creo que llegan a tener las 3 películas, tanto X o X como Pearl, que así se llamó en México, ¿no? Así le pusieron simplemente Pearl, que es el nombre del personaje principal de la segunda película, que es una precuela, como ahora en Maxine, y como lo es la propia Mia Goth. O sea, Mia Goth me parece que en sus interpretaciones, en sus personajes, no solo en esas 3 películas, en otras más también, logra crear personajes muy perturbadores. Estoy pensando en The Infinity Pool, que de verdad me parece, ahí sí, ella me puede resultar sumamente aterradora. Otra película muy interesante, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que tiene de padre esta trilogía. Yo diría, fíjate, a mí creo que me gustan más las 2 primeras películas, aunque esta se me hizo la más divertida, así que le echaron mucha más producción. Ya recurrieron a una serie de talentos en el reparto, sumamente conocidos, como que se nota que hay mucho más elementos de producción. Entiendo su tono de homenaje paródico, pero para mí todo el tercer acto en ese sentido me parece muy exagerado en términos de todas estas referencias y hasta dónde lo quiere llevar, que es totalmente válido. Es totalmente válido, me parece que está bien. Pero dije, si hubiera mantenido el tono previo, me parece que tal vez hubiera concluido mejor. Sin embargo, yo me la pasé fabuloso en la sala de cine viendo esta película, autorreferirse en las previas y a otro serie de películas. Y sobre todo creo que hay algo que se nota que es muy bonito y que después me enteré, que es que la película fue filmada tratando de utilizar técnicas que se hubieran tenido en la década de los 80 para imprimir ese toque como de realismo a lo que estaban tratando de representar. Curioso que un director como Ti West haga estas películas ubicadas en décadas anteriores, tratando de emular y de recrear algunas técnicas, algunos estilos, algunas referencias, cuando Brian De Palma también lo hacía, pero Brian De Palma no hacía, él refería mucho a Hitchcock, por ejemplo, ¿no? Y no hacía películas ubicadas en los 60s, no hacía películas ubicadas en su presente con esas referencias. Entonces creo que eso le da otro estilo y otro estatus distinto, pero al final me parece que es un deleite para cinéfilos, que aquí en estos programas, en Cine Premier y en Cinemanet,
De eso nos nutrimos, de nuestras amistades cinéfilas, de compartir cine, de platicar cuáles películas nos gustan. Todos esos directores, Tarantino, Ty West y el propio Brian De Palma es eso. El propio Scorsese también, que es contemporáneo de Brian De Palma, o Spielberg y demás, ¿no? Que nos están diciendo lo que les gusta con imágenes. Fíjate que yo pensé que que a ti te hubiera gustado más esta por la nostalgia, porque está situada en una década a la que sé que le tienes mucho cariño. Todo el cariño del universo, todo el cariño del universo. Sí, pero no, fíjate que, y debo aquí confesar algo, no vi X cuando salió. Después se estrenó muy pronto Pearl, en menos de un año me parece que ya se había estrenado Pearl, porque las hizo back to back, una tras otra. Y entonces vi Pearl, y digamos que sin querer las vi en orden cronológico, ¿no? Conforme la historia se va contando. Y me llamó mucha atención, dije, ahora vamos a ver X. Ok, entonces ahí ya la vi como secuela, ¿me explico? Y y ahora la última fue antes de ver, en lugar de haber visto Pearl. No sé si me estoy explicando. Me gusta la progresión que va teniendo. Sí, no me acuerdo si la película, alguna de las dos anteriores... Technicolor para Pearl y demás, me parece que está muy padre. ¿Se estrenaron en México las dos pasadas? Según yo, no. ¿Están? ¿Sí? ¿Sí? Porque están en plataformas digitales, que es donde yo las vi, pero nunca supe de su llegada a cines. Lo que sí se me hace muy interesante, nada más para como contarles la historia ahorita rápidamente. Me gustó mucho la historia de cómo surgió la idea de Pearl y por qué es que Mia Goth interpreta a un personaje completamente diferente. Resulta que estaban filmando la película X, que es la primera que hicieron, se filmó en Nueva Zelanda. Y ya que estaban ahí, les pegó la pandemia de COVID. Y como todos sabemos y famosamente en Nueva Zelanda no pegó tan fuerte porque la gente supo hacer las cosas muy bien. Entonces básicamente estuvieron confinados nada más 2 semanas. 2 semanas que se tuvo que detener el rodaje. Y en esas 2 semanas Ty West se puso a escribir porque no tenía nada que hacer. Y al terminar les dijo a A24, que son quienes le produjeron esta película, oigan, ya tenemos los sets, tenemos a la gente, ya construimos la casa, ¿por qué no nos quedamos unas semanas más y les puedo dar una secuela? En un momento en el que nadie en el mundo está filmando, ustedes pueden tener 2. Y así fue que le aprobaron hacer Pearl, y pues por eso la ubicación es la misma casa y demás. Obviamente sí hay gente nueva que entró y demás, pero en términos generales es prácticamente el mismo equipo. Y fue así que logró hacer las 2, y por eso es que se estrenaron tan cerquita una de la otra. De hecho, me parece, si no me equivoco, que oficialmente el año de ambas es 2022 o 23, o sea, comparten año, pero sí... 2022. Ahí está, 2022 ambas. Y esta, siguiendo un poquito a lo que estabas diciendo, ya le aventaron todo el dinero del mundo. Se ve que ahora sí ya como que confiaban más en esto que iban a traer. Y sí, por eso es que se ve con mucha más producción, que sí estoy un poquito de acuerdo con lo que dices. El tercer acto, sobre todo, sí creo que ya se le sale un poquito de las manos. Ahí es donde se nota, creo, la maestría que decías de alguien como Tarantino, que en algún momento de sus películas ya como que ya fijó las referencias. Este es el campo de juego que tenemos, y luego ya se apropia de la historia para contar lo que él quiere. Aquí Ty West sí siento que se le va un poco de las manos este tercer acto, pero aún así creo que funciona muy bien la película. Y entonces creo que volvimos a perder a Charlie. Y regreso inmediatamente para seguir con esta charla. Sí, creo que nos está diciendo que se va a ir y regresa en cualquier momento. Bueno, para seguirles diciendo esta historia, cuando platiqué con Ty West, una de las cosas que más curiosidad me dio a mí cuando estaba viendo la película, y creo que es algo que le está llamando mucho la atención a la gente, y no es spoiler, amigos, porque sale en el tráiler, es la presencia de la casa de Psycho. Creo que haber filmado ahí representa muchas cosas para cualquier cineasta pararse ahí a filmar, pero sobre todo
para él que está armando una película a partir de puras referencias, y ahorita que pasemos a Body Double, creo que Hitchcock va a regresar mucho a la conversación. Filmar en la casa de Psycho, le pregunté que cómo era ese proceso, si era algo que nada más había escrito y dijo, pues a ver si me lanzo a filmar o tenía que pedir permiso, cómo salió todo eso. Resulta que, o sea, al parecer ya para esta película al menos Universal sí, A24 sí le dijo, toma todo lo que quieras, y le dieron pues campo libre en los estudios Universal, que es donde está la casa de Psycho, y no tuvo ningún problema para pedir ese permiso, nada más llegó, pusieron sus cosas y filmaron. Y pues siempre es como creo que este juego de referencias, sobre todo en ese momento, se nota muy claro, ¿no? Se nota muy claro cómo él sabe perfectamente lo que está haciendo y las referencias de las que está haciendo. Creo que no es coincidencia que se haya acercado a traer a Hitchcock cuando era el héroe de la persona a la que él claramente está referenciando. Entonces es como una tercera línea de referencias ahí que está haciendo él con la presencia de Hitchcock, literalmente la presencia de una de sus películas en su propia película. ¿Ya regresaste, Charlie? ¿Cómo te fue? Sí, muy bien, perdón, ese tema del internet que espero que puede tristemente volver a fallar, pero sí, te estoy escuchando y coincido totalmente en lo que estás diciendo. Es una ambición muy grande la que tiene, ¿no? Como decir, Brian De Palma hacía todo esto con Hitchcock, y yo lo estoy haciendo con De Palma y otros realizadores, no nada más exclusivamente, ¿no? Pero digo, para esta última película, pues muy en particular. Y, pues, por supuesto, mencionaré yo también al que era al que referenciaba a quien yo referencio, ¿no? Es así un poquito como Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Es el Aristóteles en esta cadena, y dice, sí, estoy haciendo mi película que se parece mucho a la de Platón, pero también vamos a meter, cómo no, de Aristóteles. Entonces, este asunto del cine dentro del cine a mí me parece sumamente divertido, muy, muy interesante. Siempre es un juego de realidades, siempre es poder ver la forma en la que el cine genera estas ficciones para el disfrute del espectador. Entonces, y bueno, este juego todavía me parece un poquito más interesante en Doble de Cuerpo. Ya llegaremos en ese momento a esta. Pero el hecho insisto yo, en cómo se va aludiendo a sí mismo Ty West en esta película, ¿no? Cuando abre los periódicos para buscar las referencias de lo que había pasado en aquella granja, y decía The Texas Porn Massacre, ¿no? En lugar de Texas Chainsaw Massacre. Entonces, sí está haciendo todo este tipo de juegos, güey. Bueno, de repente también algunos que sí son divertidamente excesivos, ¿no? Como el hecho de que el detective privado de esta película se resulte lastimado de su nariz y tenga que andar con su sombrerito y sus curaciones sobre la nariz, ¿no? Como lo hiciera alguna vez Jack Nicholson en Chinatown, por ejemplo, ¿no? Visitar el set de Psicosis, que lo vemos más de una vez en la película. Todo eso me parece que está muy padre, y sí, efectivamente, también con el dinero, y fuera de esta burbuja. No me sabía hecho yo sus datos, qué interesante, de esta burbuja, ¿no? de producción de COVID. Dicen, pues ya estamos aquí, somos los mismos, vamos a seguirle, qué padre, qué bien, ¿no? Pero bueno, ya hay un alcance mayor, decía yo, con todo el reparto que termina utilizando esta película, ¿no? Donde podemos ver a Elizabeth Debicki, que me parece como un personaje sensacional en el papel de la directora de una película B de horror, que sabe que sí está haciendo de Puritan, ¿no? Es su serie que está haciendo de películas gore, y que dice, pues posiblemente si le echamos más ganitas podamos dar un paso más adelante, y no es lo mismo para un director hombre que para una mujer. Aquí me parece que está muy padre el rol protagónico de las mujeres, y de la forma en la que se imponen ante las situaciones adversas, ¿no? Ahí una de las primeras, obviamente ya conocemos la historia de Maxine, de lo que le había pasado en X, pero bueno, cuando llega a cierta escena en un callejón
de la ciudad de Los Ángeles en la noche, la forma en la que ella trata de sobrellevar esta situación de acoso que vive, me parece que es sensacional. Sí, bueno, además de Elizabeth Debicki, creo que hay que mencionar a Kevin Bacon, que creo que está sensacional. Fantástico. Creo que lo hace muy bien Kevin Bacon. Y Margaret Qualley, que cada vez que la veo siempre me sorprende. Creo que ella muy pronto va como a despuntar muchísimo. Y sí, el elenco en general creo que lo hace muy bien. Sí creo que brilla y está hecha para brillar Mia Goth. Ella la produce. Ya es Pearl productora, sí. La coescribió, pero sí creo que muy claramente están hechas las escenas para que ella brille en algo que sabe hacer muy bien, ¿no? Sí, está Bobby Cannavale y Michelle Monaghan haciendo un claro, dúo muy también. interesante como este par de detectives. Él, ¿no? Bobby Cannavale, que a mí también me parece un gran actor que hace de todo, villanos, personajes, digamos, carismáticos, odiosos. Y aquí es este detective que él realmente había querido ser actor, ¿no? Y Michelle Monaghan, que siempre me ha parecido encantadora, que es la policía, que además ella es la que maneja, no sé si te fijaste, es la que maneja el coche de policía, que también eso es un detalle. En las películas estas de detectives gringas, siempre se están peleando por ver quién va a manejar el automóvil. Bueno, ella lleva las riendas en esa relación y es la que le pone los frenos cuando él termina excediéndose en sus participaciones de investigación. Eso está sumamente divertido. Y sí, he oído yo quejas de que, a diferencia de las anteriores, que se sienten más en un tono independiente, pocos personajes, no una sola locación, pues esta se va por todos lados, y una de estas vertientes son la cantidad de personajes y los argumentales que tiene, ¿no? Ahí está el amigo del videoclub, otra referencia tarantinesca, ¿no? Que es el que se sabe las referencias, que está consumiendo constantemente cine. Él es el Internet Movie Database del reparto en esta película. Las amigas que se dedican también a la industria del porno o de actividades para adultos, con ciertos destinos que tendrán ahí a lo largo de la película. Sí, son muchas. Y de qué manera, y su manager, que también me parece un personaje sensacional, Ivanovich. Sí, creo que Carlos Pósito. A mí ese mayor presupuesto, ese mayor alcance que tiene la película, la verdad sí me gustó. Me gusta mucho lo contenido que están las otras, pero sí, no sé, sí me latió la explosión masiva de esta. Me da un poquito de miedo, reticencia pensar en la siguiente, que no ha dicho si sí o no le interesa hacer, o sea, no ha cerrado ahí la puerta, entonces no sé hacia dónde se puede ir. Me emociona que sea en los 90, porque creo claro, que en los 90 tenemos un estilo de thriller que el otro día hablamos de Mad City, que es muy característico de esa época, entonces creo que por ahí podría ser algo tipo de Bone Collector, Seven, está padre. Sí, da muchísimo, da para mucho esta posibilidad que nos trae, pero bueno, yo me quedo con lo que ya existe. Si se hubiera quedado solamente en la película X y su precuela, qué padre. Llegó Maxine, insisto, me parece sumamente divertido todo lo que están haciendo con esta película y con esta forma de hacerlo. Si llega otra, pues a todo dar, ¿no? Aunque realmente difícil saber si efectivamente se podría concretar o no. Oye, y nada más, digo, ya que estábamos hablando de estas participaciones de Mia Goth, no nada con Ty West, sino también que decía yo de Infinity Pool, la alberca infinita, con Brandon Cronenberg, ¿no? El hijo del maestro Cronenberg, que ya ha tenido varias películas interesantes, y una de ellas es esta de Infinity Pool, por si quieren ver un poquito más de Mia Goth y este ascenso que está teniendo en este tipo de realizaciones y incursionar en papeles también, en roles de producción de las películas en las que participa. Entonces me parece que esa parte de realidad emulando la ficción, ¿no? El personaje empoderado femenino dentro de la película y también en la vida real.
claro. Sí, tiene. Yo no he visto Infinity Pool, pero sí, sí, siempre le tuve ganas desde que salió. No. Muy bueno. Pues ahí está, Maxine, amigos, ya está en cines, la pueden ver ahí. Y en plataformas en casa, en la plataforma de Max, está Body Double, o como dijiste, Doble de Cuerpo, que me parece un título bastante razonable, de Brian De Palma, que tú escogiste. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a esa conclusión? No, a ver, no, exacto. ¿Cómo le hiciste en esta ocasión, Charlie, para poder haber podido elegir esa película? Pues no había ni terminado de ver Maxine, cuando ya Doble de Cuerpo estaba resonando todo el tiempo mientras la estaba viendo. Y el momento en el que dije, no, definitivamente basta, es cuando empieza a sonar Welcome to the Pleasure Dome de Frankie Goes to Hollywood, que te digo, pues es además una de las referencias musicales que comparten ambas películas. Diferente rola del mismo álbum, del mismo grupo, Frankie Goes to Hollywood. Entonces me parece que esa era la colección más importante. Pero yo quería dar pie, ya me robaste el pasar de una película a otra, iba a decir, de Maxine nos pasamos a Max para ver Body Double en casa a través de este servicio de streaming. Iván, me robas estos momentos en los reflectores. Oye, y antes de entrarle por completo a Doble de Cuerpo, saludos, Ángel López, que dice que está en Mexicali a unos 49 grados Celsius, lo sentimos muchísimo. Ay, no. El 7 nos manda saludos desde Lima, muchísimas gracias, dice segunda vez que los llego a alcanzar en vivo, la primera fue en el podcast sobre Seinfeld, un abrazo a ambos, Charlie e Iván, muchísimas gracias, el 7 y Elizabeth Enciso, que también nos manda saludos por ahí. En las diferentes plataformas donde nos están viendo. Ya después nos escucharán otros, ya sea en Cine Premier o Cinemanet, en las plataformas de podcast. Pues Brian De Palma, un director sumamente interesante, lo más notable de su carrera se dio en los 70s y en los 80s. Él tiene uno de sus grandes arranques con una de sus primeras películas de ficción, que es Carrie. Aquí en México se llamó Carrie, Extraño Presentimiento. Era la primera película adaptada sobre una obra de Stephen King, que era el primer libro de Stephen King. Entonces estaba el éxito literario y después esta versión cinematográfica que la verdad efectivamente se ha convertido en un clásico de el cine de horror y del cine de lo sobrenatural. Entonces es un director que sí, la cuestión del suspenso lo trae en las venas, la cuestión multireferencial ahí la tiene. Y Doble de Cuerpo es una película, por eso quería yo conocer tu opinión, Ivanovich. La película trata sobre está en su presente, ¿no? Está en los 80s la película. No, la diferencia de esta película de Maxine, que se ubica en el 85, hecha en el 2023-24, y en cambio Doble de Cuerpo pues, era una película contemporánea, era el presente. Un actor de película serie B, de películas de horror, está filmando una película que se llama Vampire's Kiss, El beso del vampiro, antes de que una película en verdad unos años después, protagonizada por Nicolas Cage, se llamara Vampire's Kiss. Bueno, está filmando esta película serie B y de repente se encuentra con un episodio de claustrofobia tremendo cuando tenía que salir del ataúd. Él era el vampiro, un vampiro que, por cierto, estaba vestido como si fuera Billy Idol, con dientes falsos de vampiro, y pues se traba y lo tienen que sacar del set, pierde su trabajo, en fin, es un actor que está buscando nuevas formas de participar en producciones audiovisuales, pero pues simultáneamente tiene un tema con su pareja que tiene que abandonar su hogar y entonces está sin casa, sin trabajo y viene la oportunidad de cuidar una residencia en Hollywood Hills, en un lugar de casas de ricachones en California, donde por cierto se ubican parte de las acciones que suceden en Maxine, con un personaje siniestro del cual no hablamos, que también, digamos, emula al que tenemos aquí en Doble de Cuerpo, ¿no? Porque es una figura siniestra, no se entiende bien quién es y después habrá una conexión con alguno de los personajes protagónicos. Esto sucede en ambas películas, ¿no? Ambas tienen distintos tipos en ese sentido de sorpresas. El caso es que termina haciendo unos actos de voyeurismo, está
le enseña el que le da a cuidar la casa, pues que en el telescopio, una de las casas ricachonas de enfrente hay una mujer que a la misma hora todos los días hace una suerte de especie de striptease personal, ¿no? Con las persianas abiertas. Entonces, pues que bueno, que valdría la pena ver ese tipo de espectáculo. Y después habrá un evento que él atestiguará desde su ventana. Aquí Brian De Palma está haciendo referencias al best of de Alfred Hitchcock, ¿no? Es una película que en términos generales es considerada la ventana indiscreta de Brian De Palma. Rear Window también podría conectar con la película de Vértigo por dos cosas: la afección psicológica que sufren los personajes principales, uno vértigo, el otro claustrofobia, y también el hecho de la doble identidad, ¿no? De la confusión de personas. Y el otro sería con M de muerte, Dial M for Murder, por la forma del asesinato, el teléfono, la llamada, para tratar o no de impedir un homicidio. Entonces, bueno, ahí está todo ese sinfín de referencias que en su momento De Palma estaba haciendo a Hitchcock en una película que al mismo tiempo era un neo-noir, era una película que coqueteaba. Y esto además lo hizo muy a propósito De Palma, porque tuvo muchos problemas con la clasificación de una de sus películas previas, que era Scarface, y dijo, no, bueno, vamos a seguir retando a esos que le ponen la clasificación a las películas. Vamos a tener en esta película escenas de sexo real, hasta que los productores le dijeron, papacito, eso no va a suceder. Puede pasar en el metro de la Ciudad de México, pero en nuestra película no va a suceder. Quería también De Palma que una actriz porno protagonizara la película o coprotagonizara, y tampoco se lo permitieron, pero sí logró que en alguna de las secuencias famosas de la película, justamente la canción de Relax, varias actrices porno de su momento estuvieran ahí como extras en esa secuencia, ¿no? Melanie Griffith es la que termina tomando ese papel de Holy Body, ese es el nombre del personaje que ella tiene, que es la actriz porno famosa, así como hay una actriz porno famosa en Maxine. Aquí tenemos a Holly Body, interpretada por Melanie Griffith en uno de sus primeros papeles, que le logró una nominación al Globo de Oro y logró que recibiera papeles más interesantes. Sí, fue una película que terminó impulsando su carrera, Ivanovich. Y que Melanie Griffith es hija de Tippi Hepburn, que es la protagonista de Los pájaros. Claro, la conexión con Hitchcock, otra conexión más con Hitchcock. No, más a casa no lo podía haber llevado. Sí, gracias por ese tema. Y Melanie Griffith, que en ese momento estaba casada con el coprotagonista de... No, todavía no, fue Temios Dwayne Johnson, no. Don Johnson, no Wayne Johnson, Don Johnson. Con Steven Bauer. Steven Bauer, el actor no sé quién es. Coprotagonista de Scarface. Es el amigo cubano de Cara Cortada. Es el novio de la hermana de Cara Cortada, y donde se hace toda esa historia de tragedia griega, ¿no? Que hay entre ellos. De hecho, Steven Bauer pues ya era amigo de Brian De Palma, y Melanie Griffith le habla a Brian, que ya lo conocía, le hizo, yo quisiera el papel de Holly Body, y dice, no creo que tu esposo te deje. Pues no se trata de que me vaya a dejar, yo lo quiero, tome el guión, ¿no? O sea, hay muchas decisiones que tomó en su momento Melanie Griffith. No aceptó una doble de cuerpo para sus escenas, por ejemplo. Eso también me parece que es sumamente interesante, ¿no? Y que toma el personaje y le da mucha dignidad. Es también un recurso de humor, ¿no? En algunos momentos de la película, que termina ser una combinación sumamente interesante lo que estaba haciendo. Bueno, yo lo que quiero decir es que Stephen Bauer también tiene un pequeño cameo. Es uno de los miembros del equipo de producción que están filmando el video con Holly Body y con el personaje de Jake Scully, que es el protagonista, es este actor en ciernes, ¿no? Entonces, bueno, la película está plagada así como de detalles, de pequeñas datos curiosos a su alrededor, y sobre todo el de hacer con recursos de Hollywood una película B bien hecha, porque muchas de las cosas que están sucediendo son francamente absurdas, ridículas, exageradas, pero es lo que quería hacer. Es la película dentro de la película dentro de la película.
no era tampoco la primera vez que Brian De Palma hacía este juego de cuál es la realidad, que a mí me fascina y como cinéfilo me encanta. Ya lo había hecho en Estallido, en Blowout, la que hace con John Travolta previamente, y aquí lo repito, ¿no? La película empieza como si fuera esta película de vampiros, y hasta vemos las letras de los créditos así como tipo de la casa Hammer, que la casa Hammer es referida por la directora de Maxine, la directora de la película esta de Vicky, la que sale en The Crown, por ejemplo, ¿no? Como la princesa Diana en las últimas temporadas. Y dice, no, esta sangre parece de la casa Hammer. Bueno, ese tipo de letras y de sangre es la que utiliza Brian De Palma en los créditos iniciales de Doble de Cuerpo, que después se van convirtiendo en créditos convencionales conforme va avanzando. El tráiler de la película, Ivanovich, no sé si lo viste, está ahí colgado en Internet Movie Database, el teaser tráiler de la película, que a mí los mejores teaser trailers son los que no traen una sola escena de la cinta. Eso me gusta muchísimo, me encanta. Un gran ejemplo muy conocido, Terminator 2. Vemos el ensamblaje del Terminator, ¿no? Cómo va todo el proceso, cómo crean el esqueleto metálico, después cómo le hacen el molde y finalmente sale Arnold. Bueno, eso nunca sale en Terminator 2. Aquí filman una serie de escenas vistas como a través de una persiana digital, tanto vertical como horizontal, y vamos viendo una mujer que está con escasa o nula ropa, pero nunca terminamos de ver. Vemos una pierna, vemos el brazo, vemos el cuello, vemos la boca, vemos un collar de brillantes, y de repente el collar se estira como si la fueran a ahorcar. Bueno, eso no pasa en la película propiamente. Esa actriz no sale en la película. Ese anuncio ganó un premio Clio de los que se le dan a las cuestiones de publicidad. Y el propio póster de la película, que hace rato nos lo puso nuestro productor Beto Rosales, tampoco es ninguna escena de la película. Y lo que te va diciendo ese teaser trailer es, él creía que la estaba viendo sin que ella supiera, ella quería que lo viera. Él creyó que estaba entrando sin que nadie se diera cuenta, había sido invitado, ¿no? Es una película donde nada será lo que en realidad parece. Y hasta el tráiler es así, porque tampoco de eso se trata la película. Entonces me parece que lleva a lo meta este juego Brian De Palma de la ficción, la realidad y su amor y afición al cine. Sí, y justo por ahí va la conexión que te había mencionado, que de haber escogido una película de Tarantino para este crossover, porque Tarantino famosamente también es alguien que hace cosas muy similares. Encuentra la referencia más oscura posible y la coloca en su película sin avisarle a nadie, y es también parte de la diversión empezar a escarbar qué tanto encuentras. Esta película de Body Double, yo te digo, yo ni siquiera la había escuchado, la verdad, no la conocía. Y si no fuera, aquí es uno de estos casos en los que saber quién hace las cosas importa, porque si no sabes que es de Brian De Palma, igual que algo como Death Proof, si no sabes que Death Proof es de Tarantino, la quitas a los 5 minutos, o sea, porque empieza y si dices, o sea, tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo que ver esto, hasta que, pero te das cuenta de quién la hace, te quedas un ratito y dices, bueno, esto debe ser a propósito, alguien está haciendo esto, no porque no sepa lo que está haciendo. Esto no es Tommy Wiseau haciendo The Room, esto es alguien no pensando las cosas, y ya que te quedas en ese viaje, la película sí empieza a tomar forma, te das cuenta de todo lo que está haciendo y sí te das cuenta que es un pastiche de Hitchcock muy pronto. A mí el momento en el que sí dije, no, o sea, sí, ya este cuate no podía ser más evidente, es cuando está entrando al túnel y el vértigo, te iba a decir, la claustrofobia lo detiene y o sea, sí dices, y la imagen, ¿no? El juego, lo mismo que hacía ese tipo de juegos con el lente para manifestar la sensación de incomodidad, ya sea de vértigo, en el caso de vértigo de Hitchcock, o de claustrofobia, en el caso de Doble de Cuerpo de Brian De Palma. Oye, Álvaro Sarmiento nos saluda. Buenas noches, Iván y Charlie, los saludo desde
Bucaramanga, Colombia. Muchísimas gracias. Nos dice, Doble de Cuerpo se estrenó hace 40 años y por eso vamos a sacar aquí nuestra referencia a la cartelera cinematográfica 1980-1989 de María Luisa Amador y Jorge Ayala Blanco para poder platicarles, al menos en México, cuando llegó esta película a nuestra cartelera, y fue un año después de su estreno en Estados Unidos, el 7 de junio de 1985 en cines como Plaza Universidad, Gigante Mixcoac, Miramontes o Plaza Satélite. Estuvo Ivanovich solamente 2 semanas en cartelera. Es una película a la que en todas partes le fue mal, porque efectivamente mucha gente pensó, pues no que estaban viendo una película de Tommy Wiseau, porque todavía no hacía películas en aquel entonces, pero que estaban ante una producción que no estaba, que no era lo que parecía, ¿no? Y que efectivamente así era. Es una película que ha sido valorada a lo largo de los años y ha ocupado ya un papel inclusive de culto entre muchos cinéfilos. Yo me cuento entre ellos. Yo no la vi en el cine, no la pude ver en el cine, pero cuando la conocí es una película que me impactó y me causó, insisto, el mismo impacto que ojalá algún día podamos hablar de Blowout, de Estallido, también de Brian De Palma. Me parece que inclusive Estallido me gusta todavía más que esta Doble de Cuerpo. En ambos casos, y también con Hitchcock, alude a otro elemento del que se nos acusa a los cinéfilos, de voyeuristas, ¿no? De que nos gusta ver a través de esa ventana que es el cine, de esta ventana que es hoy en día un teléfono celular, una computadora, una televisión, el hecho de observar las historias de los demás, ¿no? En la película de La Ventana Indiscreta, pues este hombre, Jimmy Stewart, que no podía caminar, pues su entretenimiento era ver las ventanitas de los de enfrente, ¿no? Iba como cambiando de canal, sin corte además, la cámara nos presentaba lo que estaba pasando en cada una de ellas. Aquí hay un momento similar cuando, en Doble de Cuerpo, cuando llega a la playa, el personaje protagónico, el actor, siguiendo a esta mujer hasta un hotel que tiene como distintos niveles de pisos, de balcones, en un hotel que da hacia el mar, y ahí estamos viendo también esas historias y se escuchan lo que está pasando en algunas de ellas, además evidentemente del estar viendo con un telescopio a la mujer ahí en las Hollywood Hills de California. Y otro dato curioso también, cuando sale el anuncio de la película porno donde él ve por primera vez a Holly Body, el anuncio es como si fuera de una película para el cine, ¿no? Los críticos de cine para adultos la clasifican como, ¿cómo la calificaban? Como lo que el viento se llevó del cine para adultos, ¿no? O en un momento ella se acuesta en una cama giratoria y le dice, ay, mira, sí, así teníamos una en la película Star Horse, que no sé si viste este tipo de referencias simpáticas que tenía la película Ivanovich. Sí, y ese punto que estás haciendo es importante. La película sí te debe hacer reír, o sea, sí está pensada para hacer una comedia. No es, obviamente, Austin Powers, pero sí tiene partes que son, o sea, que el punto es que sean irónicos, ¿no? Que tenga ese humor un poquito burlón de estas películas a las que está referenciando, no tanto Hitchcock, sino toda la serie B en la que se está insertando claramente. Sí. Ahora te quiero preguntar si efectivamente, no conociendo la película, no habiéndola visto previamente, si hubo momentos que te sorprendieron, que tú dijiste, caray, o sea, que esas constantes vueltas de tuerca que está teniendo la película, si efectivamente terminaban funcionando. No, creo que ya he visto demasiadas películas para que este tipo de giros me sorprendan, sobre todo porque pues el giro es muy similar al de Vértigo, y una vez que agarras que está referenciando a Vértigo dices, pues no va a ser ella, o sea, sí es como, no, se me hizo muy evidente. Lo que me sorprendió fue como en formalmente, o sea, la forma, porque de repente estamos en un video musical y de repente está él actuando en una toda esa secuencia de cuando él llega a presentarse con el productor de porno y de repente termina en un bar con Holly Body, toda esa me confundió un montón. Sí le tuve que regresar, dije, me perdí de algo, hay una claro, conversación que no vi. Sí, es fantástico, pero es fantástico, ¿no te parece? Ese corte abrupto, imagínate verlo la primera vez.
Bueno, no tienes que imaginarte, ya lo viste una primera vez. ¿Qué está pasando? Bueno, yo tuve 2 momentos muy simpáticos con mi hijo, que tiene 13, no la vio conmigo, pero... Ay, yo te iba a decir, oye. No la vio conmigo, pero él estaba en su recámara, yo en la estancia viendo la película, y de repente escucha Relax, y nada más se asoma, o sea, él de espaldas a la pantalla, y me dice, ¿estás viendo Zoolander? Y le digo, no, que me parece increíble. Le digo, no, estoy viendo la primera película donde apareció esta canción que es padrísima y que es de mi época, que es Relax, de Frankie Goes to Hollywood. Y más tarde sí me acompañó, lo dejé que viera el final conmigo. Y es la escena cuando están haciendo el hoyo en la tierra. Y que llegue ese momento que también me parece que es fantástico. Y se voltea y me dijo lo mismo que tú. No entiendo qué está pasando. No, porque... no, ves que hay un eco al inicio de la película con su primer episodio de claustrofobia. Entonces, a mí en lugar de decirle, chamaco, ¿cómo que no? Dije, no, qué padre que no se entiende. Qué padre que nos provoque estos desconciertos. Todavía esta película, así como dice Álvaro Sarmiento, 40 años después, viéndola y con la posibilidad, qué bueno que esté disponible aquí para nosotros, para Latinoamérica, a través de una plataforma como Max, y que podamos visitarla y que podamos compararla. Ahí me mandaste tú una imagen bien padre, después de que ya habíamos decidido la película, de que yo había sugerido esta, que habías entrado al Letterboxd de Ty West y que tenía 4 películas que estaba, que él justamente ponía como referentes de esta cinta de Maxine, y era Angel, que es la que no conozco, una que se llama Vice Squad, que también está súper conectable, es una prostituta que se encuentra en un enredo de mujeres asesinadas, ¿no? Y la investigación de los policías y demás. Y la otra era St. Elmo's Fire, que aquí en México se llamó El primer año del resto de nuestras vidas. Que no termino de encontrarle la referencia para su conexión con Maxine. Pero bueno, y estaba Body Double, ¿no? Entonces dije, sí entendí. También está la casa en Hollywood Hills, que está en un lugar muy elevado y que hay que tomar no sé cómo se llama ese medio de transporte, que es como un elevador inclinado. Lo toman en ambas películas las mujeres de estrellas de cine para adultos, de cine porno, tanto en Maxine como en Doble de Cuerpo, para poder llegar a estas casas en estas colinas, ¿no? En esas colinas de Hollywood. El hecho de que en Maxine literalmente acaben, ¿no?, en algún momento atrás del letrero del Hollywood que están recreando y que están refiriendo, me parece sumamente divertido. En fin, son un montón de conexiones que tienen ambas películas, que sí ameritan, ¿a poco no, Ivanovich? Tú lo acabas de vivir, un back-to-back. Sí, totalmente. No, yo no he visto ninguna de las películas que él referencia. Yo te repito, los 80, no sé por qué, es un gran hueco que tengo. O sea, obviamente sí he visto muchas de los 80, pero no sé por qué no tantas como de otras décadas. Pero Cazafantasmas sí viste. Sí, no, bueno, tampoco. No, y Back to the Future, que es una de tus favoritas. O sea, come on, ¿no? Oye, E.T. la conocí. St. Elmo's Fire nunca la he visto, pero si hay algún momento hay la literalidad del título en la película, al final de Maxine hay un árbol también que se enciende en llamas. No sé si por ahí. No creo. Ok, entonces no sé. Muy bien, pues vámonos, creo que ya estamos llegando al final de esto, a menos que tengas algo más que añadir. No, a ver, véanla y no sé, debo decir que sí me sigo inhibiendo cuando la veo. O sea, hay partes muy incómodas de Doble de Cuerpo, de las secciones que están tomando los personajes, sí, de las cosas más que en 2024. Sí, no, bueno, en 2024 dices, por favor, ¿dónde está la policía del pensamiento en este momento? Pero creo que es parte de la historia que está contando, y creo que Maxine la pone en perspectiva, nos ayuda a ponerla en perspectiva. Entonces es interesante poder ver ambas películas y entrarle al juego del cine, dentro del cine, de la realidad,
contra la ficción y del poder citarse de manera ¿no? recíproca el cine a lo largo de los años, el cine y sus autores. Exactamente. Pues vámonos entonces, si te parece bien. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo aquí en vivo o nos están escuchando después en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes escuchen sus podcasts. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en @Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, @cinepremiere con la E al final, no se les olvide. Nos escuchamos la semana que entra. Todavía no sabemos de qué hablaremos, pero seguramente será algo muy interesante. Adiós. Esperemos que así sea. Gracias, Iván. Yo soy Charlie del Río. Primero que nada, le agradezco a nuestro productor Beto Rosales y gracias también a la producción general de Jaime Rosales que nos apoyan para estos podcasts. Yo estoy como Charlie del Río o Charlie del Río Cine y Series en distintas redes sociales, pero sobre todo y desde hace ya casi pues ya vamos a acercarnos a las 2 décadas de podcast en Cinemanet. Cinemanet Plus es como nos pueden encontrar, Cinemanet con el signo de más, este proyecto que empezara en el 2005, cuando ni nosotros sabíamos que era un podcast. Así que muchísimas gracias. Un último comentario de aquí de nuestro público en vivo. iSync dice, hola, buenas noches. En una escena donde se ven marquesinas de cine, St. Elmo's Fire está siendo exhibida. Eso está muy padre. Y otra que vi que se estaba exhibiendo era Pesadilla en la calle del infierno. Pero ahora no sé en cuál de las dos películas la vi. Creo que en Body Double. Curioso porque el actor protagónico de Body Double termina participando en la tercera de las películas de Freddy Krueger, en The Dream Warriors. Entonces, bueno, pues ni modo, ahí sí fue más que una referencia, un presagio que habría hacia esa participación. Muchísimas gracias, Ivanovich. Gracias a todos. Y yo les digo y les recuerdo que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine. Cinemanet y Cine Premier presentaron Crossover, el podcast de Cine Premier y Cinemanet. ¿O era al revés? Porque aquí el orden de los factores No al tiro. Crossover.